En la mayoría de los países industrializados del mundo de hoy, la contaminación es un grave problema. Las naciones consideradas como responsables reconocen que la mejor forma de proteger la salud y el medio ambiente es reduciendo la generación de desperdicios en la fuente, o sea, prevenir la polución. Las compañías que generan desperdicios no siempre pueden adquirir la tecnología para reducirlos. Afortunadamente, la prevención de este problema muchas veces requiere solo cambios sencillos, como las buenas prácticas de trabajo, en otras palabras, el buen mantenimiento. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo las políticas de una compañía o las prácticas de trabajadores pueden generar desechos innecesarios. Ernesto sabe que en la línea de ensamblaje se utiliza 1 galón de pegante por jornada, pero un día hay una falla y la línea de ensamblaje se cierra 2 horas antes de tiempo. ¿Qué hace Ernesto con el pegante que le sobra? En muchas compañías el pegante terminaría en la basura. Teresa necesita 1 litro de solvente para limpiar su equipo de trabajo, pero la compañía almacena el solvente en contenedores de 1 galón. Los reglamentos especifican que no se debe colocar un contenedor en el cuarto de almacenamiento una vez haya sido destapado. Teresa pone el contenedor sobre el estante pues no sabe qué hacer con él, y ahí se queda con los demás materiales olvidados, los cuales eventualmente serán desechados. Estos problemas tienen solución. Los trabajadores son los que mejor conocen el área de trabajo y pueden hacer sugerencias para reducir el desperdicio. Deben estar conscientes de cómo eliminar los desperdicios innecesarios. Este programa presentará métodos de operación que ayudarán a reducir la producción de contaminantes. Estos métodos no solo benefician el medio ambiente, sino que también ahorran dinero. Muchos desperdicios en el área de trabajo se producen con los derrames accidentales o los goteos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el derramar una sustancia peligrosa la convierte en un desperdicio regulado por el Acta para la Recuperación y Conservación de los Recursos. Echarle agua a los químicos tóxicos produce una mayor cantidad de líquido tóxico. El utilizar materiales absorbentes produce tóxicos sólidos que pueden ser removidos o transferidos a otros lugares para ser desechados. Sin lugar a dudas, la mejor política es evitar la pérdida de materiales. Si usted trabaja con este tipo de materiales, la atención que usted le preste a sus acciones para evitar el desperdicio es un factor vital. Un buen programa para evitar las pérdidas es un método muy efectivo y es una de varias formas de reducir la polución. Los resultados requieren poco esfuerzo y rinden ganancias sustanciales. Después de transferir químicos desde un carro tanque a un tanque de almacenamiento, los trabajadores drenaban el material que quedaba en la manguera y lo depositaban en el sistema de tratamiento para materiales peligrosos. Ahora lavan la manguera con agua y depositan el residuo en otro tanque para ser utilizado en el proceso de producción. En una planta de plateado de metales, las partes eran inspeccionadas después del proceso de electrólisis. Un trabajador sugirió que se revisaran antes para que no se platearan las partes defectuosas. Esto también redujo la cantidad de solución desechada como sustancia peligrosa. Unos trabajadores descubrieron que podían filtrar partículas de aluminio de los aceites solubles. Eliminaron la necesidad de botar la mezcla peligrosa y descubrieron que se podía volver a usar el aluminio y el aceite. Algunas imprentas dividen el tolueno usado para limpiar según el color y el tipo de tinta, y utilizan el tolueno filtrado para diluir tinta del mismo color en trabajos futuros. Como pueden ver, las buenas prácticas en el trabajo no son costosas. Al contrario, ninguno de estos cambios aumentó los gastos, sino que produjo ganancias y redujo los desechos.
puedo hacer para reducir el desecho en mi trabajo? Los desechos se generan en cualquier área de operación de una planta, incluyendo en el manejo de materiales y control de inventarios, en el manejo de equipos y en el horario de producción, en la limpieza, mantenimiento y operaciones de apoyo, en la recolección de desechos y en la administración. También es posible producir contaminantes sin tener que hacer nada. Veamos este ejemplo. Este barril contiene silicona pura y cuesta $3,000 por unidad. La silicona iba a ser utilizada como materia prima para producir correas de ventilación. Pero según este aviso, ya pasó la fecha de vencimiento. Ahora es un barril de desechos peligrosos y costosos. Veamos cada una de estas 4 áreas en detalle para identificar formas específicas de reducir la generación de materiales peligrosos en el trabajo. El buen manejo de materiales permite que se lleve la materia prima al área de producción sin que sucedan derrames, contaminación u otros factores que produzcan desechos. Un buen inventario disminuye los desechos, indicando el tipo y ubicación de los materiales disponibles. Las áreas que debemos analizar primero son aquellas en las que el material llega al trabajo, tales como los muelles, las tuberías, los ferrocarriles y los lotes de almacenamiento. Antes de recibir un cargamento, inspecciónelo para ver si el contenedor está roto o dañado. Verifique la fecha de vencimiento y si hay algún contenedor que contiene material que no cumple con los requisitos. Nunca acepte un contenedor sin etiqueta o etiquetado incorrectamente. Las estaciones de bombeo y las tuberías pueden tener rajaduras y goteos. Los cargadores y sistemas de transporte pueden dañar los contenedores de materia prima. Investigue otras causas de pérdidas de material, tales como el drenaje de las mangueras de transferencia. Asegúrese que los canales de drenaje no desemboquen en cañerías y reporte cualquier problema que no pueda solucionar al supervisor. Ya que las sustancias peligrosas pueden escaparse del contenedor creando peligros para la salud, los reglamentos requieren que haya un contenedor secundario para almacenarlos. Mantenga los contenedores pequeños en un lugar adecuado con un borde elevado en la parte inferior. Asegúrese que no hayan defectos de construcción en las estructuras de esta área secundaria. Las áreas de mantenimiento limpias y bien iluminadas evitan accidentes en el manejo de materiales y permiten ver peligros como metales oxidados o líquidos derramados. Los contenedores deben estar espaciados para facilitar su inspección. Los químicos diferentes deben ser separados para evitar la contaminación o una reacción química. Mantenga los pasillos libres de obstáculos y coloque los contenedores a la altura recomendada por el fabricante. Colóquelos para que no pierdan su balance, se rajen, se rompan o puedan ser agujereados. Y nunca recueste equipos contra los contenedores. El concreto sin ventilación emite humedad. Separe los contenedores metálicos del piso para evitar la oxidación y corrosión. La corrosión química puede causar chispas o formar un circuito eléctrico. Revise la insulación de los cables en las áreas de almacenamiento. El buen control de inventario incluye el seguimiento eficiente de la vigencia, localización, calidad y uso de los materiales. También evita la pérdida de los materiales en el trabajo y el tener que comprar más material de lo necesario. Los contenedores y vehículos deben estar claramente señalados con el nombre del producto, el peso, el número de lote y cualquier otro símbolo utilizado por el Departamento de Transporte. Mantenga los contenedores vacíos fuera de las áreas de almacenamiento. ¿Cómo maneja su compañía los contenedores? Pueden ser triturados, desechados o lavados para usos futuros. Una forma de evitar su acumulación es preguntarle al proveedor sobre contenedores forrados. Averigüe si pagan por devolver los contenedores vacíos o contenedores al por mayor.
tampoco olvide que el vendedor juega una parte importante en el control de desperdicios. El vendedor puede extender la fecha de vencimiento de algunos materiales si todavía cumplen las especificaciones del producto. Algunos vendedores pueden aceptar que les devuelvan materiales que no han sido usados o que hayan expirado. Si usted encuentra un material vencido, contacte al supervisor. Los contenedores que han guardado sustancias peligrosas se convierten en materiales peligrosos cuando son desechados, y deben ser limpiados y desechados adecuadamente. Los barriles destapados causan desechos cuando son limpiados antes de ser reutilizados o descartados. Vacíe cada contenedor lo más posible con bombas, y luego voltéelos para que se sequen completamente al gotear el líquido. Los contenedores de líquidos viscosos pueden crear desperdicios cuando un trabajador piensa que están vacíos. Los desechos peligrosos pueden pegarse a los lados de un contenedor y con el tiempo pueden deslizarse al fondo. Algunos reglamentos establecen que no haya más de 3% de desperdicios viscosos en un contenedor. Esto significa que un nivel de más de 3,5 centímetros de residuo en un barril de 55 galones lo convierte en un desperdicio peligroso. Reemplace las tapas de los barriles y colóquelos de lado, ya que 3 centímetros de lluvia podría convertirlos en desechos peligrosos. El corazón de cualquier planta de operación es el proceso de producción. Este proceso también genera la mayor cantidad de desperdicios tóxicos y es el aspecto que más se puede mejorar. Las válvulas de procesamiento pueden tener escapes. Aún su utilización o mantenimiento inadecuado puede resultar en catalizadores o aditivos inutilizados, en materiales excesivos y productos defectuosos. Muchos tanques y tuberías tienen escapes en los refuerzos, en los empaques o en las falanges. Aunque existen métodos para prevenir derrames y escapes tales como alarmas, discos de ruptura o válvulas de escape, estas medidas mecánicas no son la mejor solución. La mejor forma de evitar una ruptura es tener operadores bien entrenados que utilicen buenas prácticas de operación. Los procesadores de operación deben mantener los tanques y tuberías en buen estado. También se pueden instalar tapones en tuberías de equipos que no están funcionando o con escapes. Nunca remueva un mecanismo de bloqueo antes de consultar con el supervisor. ¿Cómo se producen los desperdicios en el proceso? Las reacciones químicas generan desperdicios porque hay una conversión incompleta de materia prima debido a la formación de derivados o la desactivación de catalizadores. A veces esto resulta del proceso utilizado y la compañía puede escoger otro proceso mejor para el mismo producto final. En todo proceso químico, la responsabilidad del operador es que éste se efectúe bajo condiciones adecuadas. Revise los equipos de control para asegurarse de que el producto esté a la temperatura adecuada y así obtener la reacción más eficiente. Asegúrese que los agitadores mecánicos estén produciendo la mezcla óptima de materia prima con los catalizadores y calibre el flujo de materiales y los controles de pureza para obtener una reacción completa y evitar el desperdicio. Los desperdicios se producen al eliminar las capas de pintura vieja de partes que van a ser pintadas, por los derrames causados al usar demasiada pintura y por la evaporación en los equipos de procesamiento. La evaporación de los solventes puede ser reducida colocando los tanques de almacenamiento lejos de las fuentes de calor y tapándolas. El solvente puede ser eliminado puliendo o raspando superficies con partículas de plástico bajo presión. La necesidad de remover una capa de pintura puede ser reducida con programas de control de calidad y manteniendo a los trabajadores bien entrenados. Una fuente de desperdicio muy común es el uso excesivo del atomizador. Esto ocurre cuando la pintura no cae sobre el objeto que está siendo pintado. El inclinar la pistola y la presión excesiva desperdician la pintura. Un pintor bien entrenado mantiene su pistola a la distancia, ángulo y velocidad apropiados.
Una fuente de desperdicios muy común en cualquier proceso de producción es la contaminación del producto en sí. La contaminación causada por la formación de depósitos puede ser eliminada cambiando el horario de producción. Los lotes de producto que tienden a reaccionar químicamente entre sí pueden estar separados por otro lote de material que no reacciona con ninguno de ellos. El producir más material también reduce el desperdicio al reducir la frecuencia de la limpieza. Pero un buen horario de producción no elimina totalmente la necesidad de limpiar el equipo regularmente. Es lógico que si no limpiamos los equipos tan a menudo, habrá menos desperdicios. Pero ¿cómo reducimos los desperdicios durante la limpieza? Hay dos formas de reducir la formación de desperdicios peligrosos durante la limpieza del equipo de procesamiento. Una es reduciendo la frecuencia de las limpiezas y la otra es reduciendo la cantidad y toxicidad de los desperdicios. Las buenas prácticas de operación pueden reducir el volumen de desperdicios causados por la limpieza. A veces es posible reducir la cantidad de agentes de limpieza. Una forma de usar menos solventes es instalando sistemas de circuito cerrado. Las buenas prácticas de operación también reducen la toxicidad de los desechos. En muchos casos es posible cambiar los limpiadores a base de solventes por limpiadores a base de agua. Hay dos tipos de mantenimiento que pueden reducir los desperdicios ocasionados durante la producción: preventivo y correctivo. Los mejores programas de prevención reducen los costos de eliminar desperdicios y de detener y reparar la maquinaria. También protegen la salud y el medio ambiente, evitando escapes debido a la corrosión y la falla de equipos. El mantenimiento preventivo incluye procedimientos que mantienen a la maquinaria en buen funcionamiento, evitando las averías y los goteos. Inspeccione visualmente los tanques de proceso y almacenamiento, los equipos conectados a ellos y todas las estructuras de apoyo. El mantenimiento correctivo incluye la calibración de los controles de proceso para aumentar la productividad y evitar las pérdidas. Se puede reducir la cantidad de material perdido ajustando los sensores, válvulas automáticas y otros sistemas de control para obtener la temperatura, presión y flujo de material adecuados. Si usted es un operador, debe saber cómo identificar un problema y reportarlo al supervisor. Las operaciones de apoyo, tales como el análisis de productos, la reparación de equipos y áreas de servicio de vehículos, no son consideradas como productoras de desperdicio, pero la limpieza y el mantenimiento producen solventes, aceites y filtros usados, residuos de ductos o materiales contaminados al limpiar el piso. El reducir estos desperdicios en el trabajo depende de la práctica adecuada de colección y administración de plantas. El desperdicio es la responsabilidad personal de cada trabajador. El papel que usted desempeña es identificar fuentes de desperdicio en su trabajo, conocer la ubicación de los sitios de recolección y de siempre identificar y etiquetar los desperdicios en su fuente de origen. Es posible manejar un desperdicio si se sabe lo que es. Pero lo que más problemas causa en el trabajo son las mezclas desconocidas. Cualquier cantidad de desperdicio tóxico contaminará la cantidad total del desecho. En otras palabras, aquí tenemos un vaso de vino rojo añejo. Y aquí tenemos un barril de desperdicio. Si echamos este vaso de vino en el barril, todavía es basura. Y si le añadimos un par de gotas de desperdicio a este vaso de vino, lamentablemente se convierte en un vaso de desperdicios. El mezclar desechos de proceso con basura de oficina empeora el problema. El control y análisis incompletos de los desechos pueden ocasionar que desperdicios tóxicos sean botados en basureros locales, lo cual es una violación de la ley federal.
Otro problema muy común es utilizar los rincones del área de trabajo como áreas de desperdicio, y esto genera la producción de sustancias desconocidas. Es más fácil y menos costoso el evitar que los desperdicios tóxicos contaminen los desperdicios no tóxicos al mantenerlos separados. La segregación de los desperdicios, también conocida como la separación de la fuente, es una práctica que mantiene separadas las fuentes de desperdicios. Hay 3 métodos para reducir y simplificar el manejo de desperdicios. La segregación física separa los líquidos y los sólidos. La segregación por toxicidad separa los materiales altamente tóxicos de las concentraciones menos tóxicas. La segregación según el contaminante separa los materiales tóxicos entre sí y de los materiales no tóxicos. El no separar los desperdicios frecuentemente resulta en que los contenedores no tengan avisos o les falte el aviso correcto. Los avisos evitan la contaminación y reducen la necesidad de utilizar métodos de análisis costosos y el tratamiento de mezclas de desperdicios peligrosos. Y la inspección de avisos evita el abuso de los contenedores. Nadie quiere producir desperdicios innecesarios. Hay muchas formas de evitarlo, pero lo más importante es que cada trabajador conozca y aplique consistentemente las buenas prácticas de trabajo. Usted es la mejor fuente de conocimiento para reducir los desperdicios. Sus ideas pueden ser aplicadas durante la producción, mantenimiento y en áreas para materia prima, productos terminados y áreas de trabajo. Es importante compartir sus ideas para reducir desperdicios. La prevención de la polución es un esfuerzo constante y no algo temporal. La reducción de desperdicios debe ser parte de las operaciones diarias de la compañía y recuerde, la ventaja más grande es que la prevención de la polución paga.